¿Qué tal, jóvenes? Para esta ocasión veremos lo que es la primera parte del tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o por sus siglas MRV, o también llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo mismo, ¿está bien? Ahora vamos a continuar con el concepto. El concepto nos dice que es aquel cuya velocidad experimenta variaciones iguales en tiempos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este tipo de movimiento se caracteriza porque su velocidad cambia, varía, no es constante como el anterior tema, que permanecía, ¿no es verdad? Aquí sí cambia su velocidad, puede aumentar o puede disminuir. Bien, no se olviden de eso. Ahora vamos a ver unas consideraciones muy importantes. Tenemos dos. Si el móvil aumenta su velocidad, su aceleración es positiva. No se olviden de eso. Para las fórmulas, cuando quieran reemplazar datos, muy importante, cuando acelera, cuando aumenta su velocidad es positivo. Pero si el móvil disminuye su velocidad, su aceleración es negativa. Cuando disminuye su velocidad, su aceleración es negativa. No se olviden para las fórmulas o ecuaciones. Muy importante, joven, no se olviden de esto. Les repito, muy importante. Bueno, ahora, como pueden observar, aquí tenemos un ejemplo de un delivery, una moto, ¿no es verdad? Ahora, si estuviéramos en el anterior tema, entonces, si este delivery del punto A pasa al punto B, su velocidad sería 10 kilómetros por hora. Y del punto B al punto C también sería 10 kilómetros por hora. Y del punto C al punto D también sería 10 kilómetros por hora. En el anterior tema. ¿Por qué? Porque su velocidad era constante, no cambia su velocidad. Pero en este contenido, en este tema, como es variado, aquí sí cambia. Si este automóvil, perdón, si esta moto tiene una aceleración que está aumentando su velocidad, entonces comenzaría del punto A al punto B con una velocidad de 10 kilómetros por hora y del punto B al punto C ya aumenta su velocidad a 20 kilómetros por hora y del punto C al punto D, para llegar más rápido, aumenta más 30 kilómetros por hora. Fíjense, aumenta su velocidad, ¿ya? Entonces, estamos hablando de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Bien? Bueno, vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Ok, ahora estamos en la siguiente diapositiva. En esta parte, jóvenes, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver las fórmulas y las unidades del MRV. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las fórmulas o ecuaciones que vamos a ocupar? Ahora son cuatro. ¿Bien? Son cuatro las más básicas. 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a analizar cada una. Vamos a hacer una lectura rápida. La primera nos dice que la distancia es igual a la suma del producto de la velocidad inicial por el tiempo más el producto de la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Bien, la primera. La segunda me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración por la distancia. La tercera me dice que la velocidad media es igual a la suma de la velocidad inicial más la velocidad final y todo dividido entre 2. Velocidad media. Y la última, velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Bien, esas son las cuatro fórmulas, ¿no es verdad? La que tienen que saber despejar por si acaso. Ya tienen que despejar. Si no se acuerdan, repasa. Ahora vamos a ver cada elemento. El primero, la A, que es siempre minúscula, por si acaso no cambian. Tienen que respetar si es minúscula o es mayúscula. A veces cuando reviso los prácticos, su simbología es en minúscula y ustedes le ponen mayúscula. O al revés. Tienen que respetar, jóvenes, en matemáticas y física tal y como están escritos. ¿Bien? Lo mismo con los ángulos de alfa que parece, cuando lo escriben parece A, no, tienen que respetar la escritura. Bueno, comenzamos. La A minúscula significa la aceleración o representa la aceleración. ¿Y cuál es su unidad? Es metros dividido entre segundo al cuadrado.
o como se lee correctamente, metros por segundo al cuadrado. También podría ser kilómetros dividido entre hora al cuadrado. Bien. Velocidad final. Este símbolo, que es la V con el subíndice F, significa velocidad final. ¿Está bien? Y sus unidades son metros y segundos, kilómetros y horas. Y puede ser más todavía, pero estas son las más principales. ¿Bien? Se lee metros por segundo o kilómetros por hora. ¿Bien? La siguiente. Aquí tenemos V sub 0. ¿Qué significa? Velocidad inicial. Y sus unidades, pues la misma que la anterior. Es decir, metros por segundo, kilómetros por hora, ¿no? Que son las más principales. También tenemos la D minúscula, que representa la distancia. Y sus unidades pueden ser metros, pueden ser kilómetros o más. Pero estas son las más principales nuevamente. ¿Ya? También tenemos el tiempo, que es la T. Y sus unidades son horas, minutos y segundos. Por último, tenemos la V con el subíndice m, que significa velocidad media. Y sus unidades pues son la misma que las anteriores velocidades, es decir, metros por segundo o kilómetros por hora. Bien, entonces estas son las fórmulas más importantes que vamos a usar para este tema y sus unidades. No se olviden, jóvenes, esto es muy importante. No se olviden. Inclusive podríamos, cuando ustedes resuelven un problema, si ustedes saben las unidades, no hace falta, cuando ustedes reemplacen datos, no hace falta colocar sus unidades, porque ustedes ya saben qué es lo que van a obtener al final. Bien. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, aquí estamos en la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con 3 incógnitas. Así que, no se olviden, la primera parte hay que leer bien el problema hasta comprender. Si ustedes siguen sin comprender, tienen que volver a darle otra lectura hasta que comprendan. ¿Bien? En física sobre todo. Comenzamos entonces, jóvenes. Dice que la velocidad de un vehículo aumenta desde 56 metros por segundo hasta 90 metros por segundo en 56 segundos. Calcular la velocidad media, la aceleración y la distancia. Entonces tenemos 3 incógnitas, 3 valores que tenemos que encontrar, calcular. Vamos a comenzar por la primera. La primera me dice que vamos a calcular la velocidad media. Entonces vamos a escribir calculando la velocidad media. ¿Está bien? Pero no se olviden que antes tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que anotar los datos. Siempre los datos. ¿Está bien? Vamos a hacer una lectura rápida. Fíjense que en la primera parte nos habla que la primera velocidad que se menciona en el problema es de 56 metros por segundo. ¿Cómo es la primera velocidad que se menciona en el problema? Sería velocidad inicial. Por eso ahí colocamos velocidad inicial a 56 metros por segundo. Luego dice hasta 90 metros por segundo. ¿Cómo es la segunda velocidad que se menciona en el problema? Sería la velocidad final. Por eso ahí tenemos velocidad final igual a 90 metros por segundo. Luego nos dice en 56 segundos. Estamos hablando de tiempo. Entonces colocamos tiempo igual a 56 segundos. ¿Bien? ¿Listo? Ahora, siguiente, tenemos que seleccionar qué fórmula vamos a ocupar. Recuerden, jóvenes, que siempre en matemáticas, física y química tenemos que seleccionar la fórmula o ecuación apropiada, la más correcta, según a nuestra necesidad. Si yo tengo estos datos, si yo conozco la velocidad inicial y la velocidad final, así mismo conozco también el tiempo, entonces la fórmula que más me conviene sería esta. ¿Bien? Entonces, tenemos acá que la velocidad media es igual a la suma de la velocidad inicial más la velocidad final, y todo divide entre 2. Como ya está despejado la velocidad media, ya está despejado, ¿no es verdad? Así que solamente vamos a reemplazar datos. Y listo. Aquí es como una receta, joven, hay que seguir al pie de la letra. Me dice, me pide el valor de la velocidad inicial, que es 56 metros por segundo. Ahí tenemos 56 metros por segundo. Más también.
Ahora me pide el valor de la velocidad final, que es 90 metros por segundo, entonces 90 metros por segundo. Ahora, dividir entre 2, dividimos entre 2. Y listo, fácil. Luego, calculadora científica, que sería la suma de 56 más 90, lo sumamos, lo dividimos entre 2 y vamos a obtener 73 metros por segundo. Sencillo, ¿no es verdad? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ok. Aquí estamos en la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a calcular la siguiente incógnita. Ya hemos calculado la velocidad media, ahora vamos a determinar la aceleración, ¿no? Por eso ahí colocamos calculando la aceleración. Y ahora acá tenemos que cambiar de fórmula, ¿no? Tenemos que buscar la fórmula más apropiada, la que más nos conviene. Y la que más nos conviene, pues sería esta, donde nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Bien? Solo que acá, como tengo que calcular la aceleración, y fíjense que acá no está despejado la aceleración. Entonces tengo que despejar la aceleración para poder calcular, ¿no es verdad? Entonces despejamos. Y es fácil, jóvenes. Por ejemplo, ¿qué está haciendo la velocidad inicial? Está sumando. Pasa a restar al otro miembro. Fíjense, pasó con el signo negativo. Al hacer esto, me quedo en el otro miembro igual. Se mantiene, ¿no es verdad? El producto de la aceleración por el tiempo. Ahí tenemos A por T. Se mantiene. Y ahora ya está un poquito más fácil. ¿Qué está haciendo el T? El tiempo está multiplicando a la aceleración. Y como está multiplicando, va a pasar a dividir al otro miembro. Y fíjense, está multiplicando y pasó a dividir al otro miembro. ¿Y qué pasó ahora? La aceleración ya quedó despejado. ¿Por qué? Porque está solita, ¿no es verdad? Y como está despejada la aceleración, solamente me queda ordenar datos, que es cambiar de lado. Nada más. Y fíjense, aquí ya hemos cambiado de lado. Ya está ordenado, ¿no? Me dice que la aceleración es igual a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial y todo entre el tiempo. ¿Bien? Ahora que tenemos nuestra ecuación, nuestra fórmula despejada, recién voy a reemplazar datos. Por eso tenemos acá reemplazando en la fórmula despejada, que sería esta fórmula. Entonces, hay que seguir los pasos, jóvenes. Me dice que la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que es ¿cuánto? 90 metros por segundo. Ahí tenemos 90 metros por segundo. Menos también. Ahora me pide la velocidad inicial, que es 56 metros por segundo. Entonces 56 metros por segundo también. Dividido entre el tiempo, que es 56 segundos. Entonces 56 segundos. Y listo. Hacemos operaciones, que sería, hay que restarnos, ¿verdad? Primeramente 90 menos 56. Luego esa solución hay que dividir entre 56, lo cual vamos a obtener 0,607 metros por segundo al cuadrado. Y listo. Ahí termina este cálculo. Ahora vamos a pasar a la última incógnita, que es la distancia. Así que vamos a cambiar de diapositiva. Listo. Ahora vamos a calcular lo que es la distancia, jóvenes. Muy bien. Bueno, igualmente, de esas cuatro fórmulas hay que seleccionar la que más les conviene. En mi caso, a mí la que más me conviene podría ser esta, el cual me dice que la distancia es igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo más el producto de la aceleración por el tiempo al cuadrado y todo dividido entre 2. Bien, vamos a ocupar esa ecuación. Y fíjese, lo bueno de esto es que la distancia ya está despejada. Así que solo voy a reemplazar datos. Bien, me pide el valor de la velocidad inicial, que es 56 metros por segundo. Ahí tenemos 56 metros por segundo. Por el tiempo, que es 56 segundos, entonces 56 segundos. Más también. Línea fraccionaria. Y ahora me pide el valor de la aceleración, ¿no? Como ya hemos calculado la aceleración, ¿no, verdad? Entonces, ese valor que hemos calculado lo vamos a copiar. La aceleración era igual a 0,607 metros por segundo al cuadrado. Ahora, luego sigue por también. Y ahora, el tiempo. Me pide el valor del tiempo. El tiempo es 56 segundos. Ahí tenemos 56 segundos. ¿Qué más me dice?
que tengo que elevar al cuadrado el tiempo. Entonces vamos a elevar al cuadrado el tiempo de 56 segundos. Luego vamos a dividir entre 2, tal y como me dividimos entre 2. Listo. Ahí tenemos nuestros datos reemplazados. Ahora todo esto lo tenemos que introducir en la calculadora científica. ¿Bien? Ahora, lo vamos a introducir en la calculadora conmigo. Como les decía en anteriores explicaciones, si ustedes introducen todos los datos en una sola vez, mejor. Mejor si lo hacen en una sola vez todo. ¿Para qué? Para que la solución sea más exacta, más precisa. Pero si ustedes hacen muchas operaciones con decimales, van a ir perdiendo o ganando decimales. Y la solución final va a quedar muy lejos de la solución verdadera. Así que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo todo en uno solo, lo pueden hacer para que sea más preciso, más exacto. ¿Bien? Lo vamos a hacer conmigo. Bueno, vamos a comenzar primeramente con 56, ¿no es verdad? Colocamos 56. Luego dice por 56 también. Más. Ahora, como aquí tenemos una fracción y tenemos más de un elemento, vamos a colocar paréntesis. ¿Bien? Y vamos a escribir 0,607. Luego me dice colocamos por 56. Y allí hay que elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado con esta tecla. ¿De qué se acuerda? Listo. Ahora, como ya no hay más, cerramos paréntesis. Y ahora colocamos dividido entre 2. Igual, de ahí tenemos la solución, que es 4087,776 metros. ¿Bien? No se olviden, jóvenes, una vez más les repito, ¿ya? Cuando son cantidades enteras, no coloquen puntos ni coma. Solo coloquen la coma cuando son cantidades decimales. Por eso tienen que conocer su calculadora. Vean el video de la calculadora científica para que ustedes entiendan. ¿Está bien? No se confundan. Esa sería la forma de ingresar en la calculadora que es más común, más simple, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa con aquellas calculadoras que tienen Natural Display? La que sus pantallas un poquito más grandes. Es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque se escribe tal y como está escrito en el texto. Vamos a hacer de esa forma, que es más fácil. Colocamos 56 por 56 más, ahora, como es una fracción, pues yo tengo mi tecla para fracción. Presiono mi tecla. Y ahora escribo 0,607. Luego por 56 elevado al cuadrado. Luego, para bajar, bajo con el cursor, ¿no? ¿Verdad? Bajo y coloco el 2. Y listo, fíjense que está escrito tal y como está en el texto. Eso es lo bueno de este tipo de calculadora. Cuando tienen Natural Display, coloco igual y tenemos lo mismo, que es 4087,776 metros. Y listo, jóvenes. Y listo, jóvenes. Allí acabamos. Hemos encontrado todas las incógnitas. Y bien. Y bueno, jóvenes, no se olviden de darle me gusta y suscribirse. ¿Ya? Hasta luego, hasta la otra oportunidad.